Señor, dignos por lo que Él hace en nosotros, podemos ahora disfrutar de la enseñanza que recibiremos. Llegamos a la parte central de nuestro servicio al Señor. Vamos a leer Lucas, por favor, como lectio divina. Lucas 2, 1 al 20. Lucas 2, 1 al 20, que narra el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Para prestar atención, hagámoslo alternadamente. Les suplico nos lo hagamos de pie, por favor. Dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Entonemos, hermanos, el himno número 79. De la sección Jesucristo, su nacimiento, himno número 79, Santa la Noche. Cuando nació el Salvador.
Pasemos ahora entonces a nuestro mensaje, Cristo, príncipe de los tiempos finales. Para ello doy lugar a nuestro pastor. Conservemos nuestra postura, por favor. Aunado, hermanos, al pasaje que hemos leído del nacimiento del Señor Jesús, vamos a buscar en el Antiguo Testamento, ahora en el último libro del Antiguo Testamento, no es necesario que se recuerde, creo, el nombre, el libro de Malaquías, capítulo 4. Vamos a darle lectura a todo el capítulo. Uno de los más breves, creo, de toda la Escritura. Leamos alternadamente. Dice la palabra del Señor: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. De aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Oremos. Bendito y soberano Dios, tener presente, Señor, tus poderosos hechos, recordar que tú eres el Dios soberano, trae gozo y paz, Señor, al corazón. Porque nadie puede estorbar, Señor, lo que tú has ordenado que sea. Nadie puede contrarrestar tu obra. Esta se cumple fielmente, Señor, como ha atestiguado el mundo entero. Agradecemos, Señor, la obra que has hecho por nosotros. Y danos entendimiento, Señor, para que en nuestra vida te alabemos y glorifiquemos, Señor, encaminando nuestros pasos por tus sendas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Tomen su lugar, amados hermanos. Llegamos al momento para el cual nos preparamos durante todos los sábados, los domingos previos. Bueno, estaba recordando el Shabbat, día de reposo, los días de reposo que han antecedido a en el cual celebramos el cumplimiento de la promesa de nuestro Señor. Esa es una gran ocasión, celebrar los eventos que son significativos en nuestra vida, da mucho regocijo. Pero en muchos momentos también observamos que los eventos en derredor nuestro o en nuestra propia vida a veces los vemos muy aislados. Y puede ser que también esto suceda con la celebración de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. La Natividad se ha vuelto una celebración de cristianos y de no cristianos. Bien que nació por una razón cristiana, bien que están sus raíces en las obras que Dios ha hecho enviándonos un Salvador. Hoy todo el mundo celebra, todo el mundo occidental por lo menos celebra esta fecha con regocijo. Muchos ignorando el porqué de esta celebración, pero como suele decir la gente, pues un descanso a nadie le cae mal, ¿no? Una fiesta a nadie le cae mal. Pero olvida la razón, y olvida no solo la razón, sino el impacto de una celebración como esta, de un acontecimiento como este.
Pero mucha gente celebrará estas ocasiones simplemente recordando que nació nuestro Señor. Incluso muchos saludos van en este tenor: que el niño de Belén te dé gozo y paz. Ciertamente el Señor Jesucristo vino al mundo como un niño, pero eso solo fue en la manera en que el Señor envió a su Hijo para darnos salvación. Después las Escrituras se enfocan en el ministerio, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Muchos recordarán eso, disfrutarán estos días de reposo, de tranquilidad, de estar con la familia, y cuando esto termine, regresarán a su vida cotidiana como si nada hubiera pasado. Hemos perdido la visión del significado de esta fiesta. Olvidamos que esta celebración nos recuerda la obra redentora que Dios ha estado llevando a cabo en la historia. El problema nuestro es que nos enfocamos en los hechos, posiblemente solamente en ellos, y olvidamos su significado, olvidamos su importancia para la realidad, para nuestra realidad como un todo. Y aunque nosotros en nuestra finitud no podemos ligar los eventos, no podemos nosotros entender qué relación tiene un acontecimiento que se da en nuestro continente con otro que se da en el otro lado del mundo, todos estos eventos sí están unidos por el único Dios que es el Señor de la historia. Dios en sus obras no solamente tienen que ver con nosotros, con la iglesia institucional, sino con toda la realidad. Los hechos de Dios son hechos que involucran a todo el cosmos. Y los hechos de Dios no son hechos aislados, sino son partes de un todo. El Señor está dirigiendo todas las cosas hacia un objetivo. El advenimiento de nuestro Señor Jesucristo es una buena noticia, no solo para Israel, sino para toda la humanidad y para todo el cosmos. Porque todas las cosas confluyen aquí, en el Cristo, en el Mesías. Porque en su llegada, todas las cosas también, todo el cosmos también, ha llegado a un momento crítico, el cual fue anticipado en la historia que nos narra el Antiguo Testamento. Y esto tiene que ver, hermanos, con la visión que las Escrituras nos dan del tiempo, que es una visión distintiva si comparamos la manera en que las Escrituras consideran el tiempo a la manera en que las culturas alrededor de Israel hablaban respecto de esto también. Las Escrituras no nos dan un concepto abstracto del tiempo. No nos hablan del tiempo como un problema. Las Escrituras nos hablan del tiempo como una criatura, en primer lugar. Porque el tiempo no es algo que esté sobre Dios. El tiempo es algo que está sujeto a Dios. Y las Escrituras también nos enseñan que el tiempo es lineal. En todas las Escrituras nos dice en el principio, por ejemplo, haciendo que veamos hacia el pasado. Pero también nos habla del futuro, hacia donde confluyen todas las cosas. No es una visión cíclica del tiempo. No volvemos al punto de donde partimos. El tiempo se dirige hacia un lugar que ha sido fijado por nuestro Señor mismo.
Todo comienza en un punto y todo se dirige también a un punto, en el futuro, en el que todas las cosas serán restablecidas por el Señor. ¿Y qué tiene que ver con eso el advenimiento del Mesías? Pues que el advenimiento del Mesías no es simplemente un evento sobresaliente con respecto de otros eventos y que celebramos este acontecimiento solamente por su singularidad, sino que somos enseñados en que la historia, como era conocida bajo el dominio del pecado, está llegando a su final y que está por comenzar una nueva creación caracterizada por la reconciliación obrada por Dios en Cristo Jesús. Así que el nacimiento del Señor Jesucristo no es un evento aislado, sino que es un evento que marca un punto trascendental para todo el cosmos. Por eso señalamos, el advenimiento del Mesías señala la inauguración del tiempo escatológico, de los tiempos finales. La sola mención del término escatología puede ser que nos remonte inmediatamente a pensar en el fin del mundo. De alguna razón, de alguna manera a todos nos preocupa el fin del mundo, ¿no? Estamos pendientes de eso. Y así se define popularmente el término escatología. En la teología, la parte de la teología sistemática que es la teología, se define como la doctrina de las últimas cosas. Cuando hablamos de las últimas cosas, somos llevados a pensar en las cosas que vienen hasta el final, hasta el término de algo. Y en este caso, pensamos, se trata del fin del mundo. Y a todos nos preocupa que el mundo llegue a su fin. Pero el término escatología no hace una significación simplemente a que todo se va a acabar. El término hace referencia más bien a la meta. Hablar del fin de todas las cosas es hablar de la meta de todas las cosas. Es hablar de la conclusión, de la consumación, de cuando todas las cosas lleguen a su plenitud. No cuando se van a acabar, no cuando van a dejar de ser, sino cuando todas las cosas lleguen a su plenitud, a su cabalidad, a llegar a ser totales. Así que la escatología y hablar del tiempo escatológico no es hablar de cuándo se va a acabar el mundo, es cuándo vamos a llegar a ese punto establecido por Dios en que todas las cosas sean vueltas a su plenitud. Y en todo ese plan de Dios, el Señor Jesucristo es el punto focal. ¿Por qué? Porque el advenimiento de Cristo está marcando precisamente esa conclusión, esa meta de la historia. Y vamos a mirarlo en tres partes importantes que la misma Escritura nos enseña. En los profetas menores, no es que no esté antes, pero es mucho más característico de esta época, hay una frase como la que encontramos aquí en Malaquías. El gran día de Jehová. A medida que nos acercamos a la venida del Mesías, esa venida del Mesías es definida como el gran día de Jehová. El profeta Malaquías, cabe decir, profetizó en un momento, en un punto de la historia durante el reinado de Artajerjes.
hacia el término de la cautividad babilónica y el restablecimiento de la ciudad de Jerusalén, más o menos por el año 435. Desempeñó su ministerio con aquellos que habían regresado precisamente del exilio, como otros libros que se ubican en este tiempo, por ejemplo, Nehemías, Esdras, que nos hablan de los acontecimientos durante este tiempo, de Nahum también. En este contexto, el pueblo de Dios había desarrollado una visión equivocada acerca de Dios, como aquí mismo en Malaquías nos es dicho, ¿no? Por ejemplo, Malaquías 1:6 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si, dice Dios, si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? En el capítulo 2, versículo 8, por ejemplo, dice: mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. En el versículo 17 dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? En el versículo 13 del capítulo 3 dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste: ¿en qué hemos hablado contra ti? Evidentemente, la visión que tiene el pueblo de Dios en esta época es una visión distorsionada de quién es Dios. Quizá el pueblo estaba desilusionado porque no había logrado el progreso que se esperaba. Quizá esperaron que el regreso de la cautividad babilónica sería algo así como el sueño israelita, ¿no? De regresar a su tierra y prosperar enormemente. 100 años después del regreso, todavía no habían tenido ese cumplimiento que ellos esperaban. El libro dice claramente que este pueblo en su mayoría había llegado a tener ideas equivocadas respecto a Dios, y esto resultó en una adoración formalista y superficial, que evidentemente, como en estos pocos versículos que hemos leído, provocan el desagrado de Jehová. En medio de esto, el profeta entonces hace un llamamiento al pueblo, un llamamiento al verdadero temor a Dios, anunciando el Evangelio, anunciando, como leímos en el versículo 2, dice que el advenimiento del sol de justicia está próximo. ¿Quién es este sol de justicia a quien esperarán los piadosos? No es otro más que nuestro Señor Jesucristo, con quien vendrá también la condenación de los pecadores y la salvación de los justos. Entonces, el gran día de Jehová significa en principio dos cosas. El gran día de Jehová es un día de juicio y también es un día de salvación. Y ese gran día de Jehová es al que toda la creación está yendo. Toda la historia del Antiguo Testamento está caminando hacia ese punto. El gran día de Jehová. No solo fue Malaquías, otros profetas también se sumaron a la denuncia de la apostasía del pueblo de Dios. Pero podemos, hermanos, rastrear esta apostasía mucho más atrás, desde nuestros primeros padres que se apartaron de nuestro Creador, desde el huerto del Edén con Adán y Eva, cuando desobedecieron. A partir de ese punto, la historia humana se ha caracterizado por la perversión del conocimiento de Dios, como Romanos 1 lo dice. Cuando nuestros padres se apartaron de su Creador, entonces comenzaron a hacerse ídolos. Y eso tiene consecuencias para la vida toda. Porque habiendo perdido la raíz correcta de la vida, para tener una visión correcta de la vida también,
el hombre fue atrapado por lo que las Escrituras denominan las tinieblas. Y su vida misma evidenció la pérdida de la verdad. Pues ¿qué hizo Adán y Eva? Dice Pablo, hicieron de la mentira, no de la verdad, sino de la mentira, el principio de su vida, provocando con ello la ira de Dios, como Pablo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres. La historia del Antiguo Testamento es entonces, hermanos, la historia de los hechos poderosos de Jehová hacia cumplir una promesa. ¿Cuál es esa promesa? Génesis 3:15. Dios, por su sola gracia, promete redimir la obra de sus manos. Y cuando hablamos de la obra de sus manos, no estamos hablando del hombre solamente. No podemos aislar al hombre y decir, Dios va a redimir al hombre. Cuando hablamos de la obra de Dios, tenemos que remitirnos a Génesis 1:31. ¿Qué es la obra de Dios? La obra de Dios es todo el cosmos, teniendo el hombre, por supuesto, un lugar importante, porque a él lo creó Dios para administrar la obra de sus manos. Así pues, Dios prometió enviar un Salvador, la simiente de la mujer. Y a partir de ese punto, de Génesis 3:15, a partir de ese momento, todo el cosmos, no solo el hombre, no solo la humanidad, sino todo el cosmos está pendiente de que se cumpla esa promesa. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos. Él dice que la creación gime. Cuando dice que la creación gime, gime con esperanza. Porque ¿qué está esperando la creación como un todo? La manifestación, dice, de los hijos de Dios, es decir, de los redimidos. Porque la redención del hombre, todo el cosmos es redimido también. Así que a partir de la promesa que Dios dio en el Edén, toda la creación está pendiente de esa promesa. Toda la creación está concentrada en el día en que la simiente de la mujer ahí mencionada, que después vamos a ir descubriendo en el Antiguo Testamento, que esa simiente de la mujer es nada más y nada menos que Cristo, el Mesías, el sol de justicia. La historia bíblica es entonces historia redentiva, historia que coloca en el centro de todo a Dios. Así que el Antiguo Testamento no se trata de las aventuras del rey David, de las peripecias de Sansón, de las aventuras de... No, la historia del Antiguo Testamento se trata de Dios. El personaje central es Dios, que es el que está obrando y que a cada paso de la historia nos está llevando hacia la conclusión que Él ha preparado. Por eso los eventos que nos narran las Escrituras no son simplemente un recuento de lo que ha ocurrido en el pasado, sino la historia bíblica se enfoca, usando un término del Nuevo Testamento, se enfoca en los kairoi, en el tiempo kairos, kairoi en plural, que se traduce como tiempo popularmente, pero que a diferencia del cronos, porque el cronos es este que llevamos, este que ustedes están contando, que dice ya, el pastor lleva 40 minutos ya, este es el cronos. El kairos señala a la intervención de Dios. Literalmente se traduce como oportunidad, como el momento apropiado.
porque es cuando Dios interviene, cuando Dios lleva todas las cosas a este punto crítico. Es decir, que los tiempos kairoi en que se centra la Escritura son tiempos escogidos por Dios para acciones redentivas. La historia bíblica, por eso hemos dicho, es historia redentiva, porque se enfoca en los grandes hechos de Dios para la salvación. Y en cada paso de la historia, el Mesías es el personaje central. Todo confluye hacia su venida. Y los profetas menores definen ese día como el gran día de Jehová, que dicen fuerte y terrible, ¿no? Dice ahí el versículo 1, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tiene esta parte, porque el Señor viene a juzgar. Pero la otra parte es, dice el versículo 2, viene a salvar. El gran día de Jehová. Malaquías anuncia pues que el pueblo de Dios, anuncia al pueblo de Dios que el gran día de Jehová viene y que con ello la llegada del Mesías, o más bien al revés, que con la llegada del Mesías viene el gran día de Jehová. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Eso ni lo sabía Adán, ni lo sabía Noé, ni lo sabía Abraham, ni lo sabe nadie. Como tampoco nadie sabe la segunda venida de Cristo. Él mismo lo dijo. Eso nadie lo sabe. Pero siempre han habido algunos listillos o que se han querido pasar de listos, que ponen fechas, que ponen años, que ponen meses, que ponen días, incluso algunos que ponen hora. El Señor dice, claro que no, porque los momentos kairoi no están simplemente como una cuestión del proceso cronológico, sino son las intervenciones de Dios para redención. Así que, dice Malaquías, el gran día de Jehová, al cual vamos, por lo menos 3 cosas nos dice. Ese día, el gran día de Jehová, significa la vindicación del nombre de Jehová. Se trata de la vindicación del gran día de Jehová. Por eso los capítulos previos, los 3 capítulos previos, cuando leemos en Malaquías, y que hemos hecho este recorrido muy rápido, haciendo mención de solo unos versículos, ¿qué hará Dios cuando venga con aquellos de quienes Dios dice, si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Aquellos que ofrecen sacrificios inmundos, pan inmundo en el altar de Jehová, animalitos ciegos para el sacrificio, ¿qué hará el Señor con ellos? Con aquellos que dicen, ¿qué hemos hablado contra ti? Y lo que dijeron fue, por demás es servir a Dios. ¿Qué hará Dios con estos? Pues en ese mundo el Señor vendrá a vindicar su santo y bendito nombre. Es decir, a hacer evidente que Él es Dios. En segundo lugar, viene para el establecimiento del reino de Dios. Con el nacimiento del Mesías, con la llegada del sol de justicia, también vendrá el establecimiento del reino de nuestro Dios. Y tercero, vendrá la salvación o la restauración de los escogidos de Dios. Toda la historia entonces va hacia este punto, el advenimiento del Mesías, el gran día de Jehová. Por eso la segunda cosa que diremos es precisamente esta, que el cumplimiento del tiempo es Cristo como el centro de la historia. El centro de la historia es Cristo Jesús. Todos los kairos o momentos de actos redentivos de Dios en la historia
tienen por centro a la persona y el ministerio del Señor Jesucristo. Por eso es, hermanos, que al hablar de su advenimiento, no nos hemos centrado en el acto del nacimiento en sí. Porque, ¿de qué nos habrá beneficiado a nosotros o al cosmos si la segunda persona de la Trinidad nace 100 veces? Su solo nacimiento no nos beneficia a nosotros. Él nació como uno de nosotros para tomar nuestro lugar y representarnos delante del juicio de Dios. Esa es la razón. Ahí es donde debemos estar centrados. Es por eso que no nos centramos en el nacimiento solamente o en sí mismo, sino nos centramos en la persona del que nació. ¿Por qué? Porque se trata nada más y nada menos que de aquel a quien el Padre designó desde la eternidad para hacernos propiciación por nuestros pecados y reconciliar así por medio de su sacrificio expiatorio, no solo a nosotros individualmente, no solo a nosotros como humanidad, sino a todo el cosmos. El apóstol Pablo dice en la carta a los Gálatas, capítulo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿no? Es decir, él está hablando desde esa perspectiva del Antiguo Testamento, de la promesa del Antiguo Testamento, de la esperanza que aguardaron todos aquellos que escucharon la promesa. Dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Eso nos indica que la llegada del Mesías no fue casualidad, que la llegada no fue circunstancial, sino que todo estaba siendo dirigido por Dios, hasta el más mínimo detalle. De manera que el más grande hecho redentor llegó en el tiempo determinado por Dios. Esto quiere decir que sucedió en el tiempo que había sido ordenado por la providencia de Dios. Es decir, en el momento apropiado u oportuno, el kairos. Juan Calvino comenta al respecto. Cuando llegó la plenitud del tiempo, continúa con la comparación que había hecho y aplicado a su propósito la expresión que ocurrió, y esto es el versículo 2 de Gálatas 4. Porque Pablo dice, el tiempo señalado por el Padre. Pero aún mostrando que el tiempo que había sido ordenado por la providencia de Dios era apropiado. Esa época es la más adecuada y ese modo de actuar es el más adecuado que dirige la providencia de Dios. ¿En qué momento era conveniente que el Hijo de Dios fuera revelado al mundo? Solo a Dios le corresponde juzgar y determinar. Esta consideración debería frenar toda curiosidad. Es decir, a nosotros no nos corresponde saber cuándo, como tampoco es de nosotros saber cuándo el Señor regresará. Ciertamente la Escritura dice que habrá guerras y una serie de cosas que nos dice Mateo 24 y 25, por ejemplo, pero nosotros no podemos concluir que porque hay una guerra aquí se ha desatado otra allá, está amenazando otra allá, entonces el Señor Jesucristo va a venir en una semana, en 2 semanas, en un mes. Eso no nos corresponde a nosotros. Eso está en la sola potestad de Dios. Así que entonces, según el plan de Dios, según el tiempo establecido por Dios, llegó el Cristo. Llegó en la plenitud del tiempo, es decir, en su cumplimiento. En Cristo, la historia ha llegado a su punto de conclusión. El advenimiento de Cristo señala la conclusión de una
era y el inicio de otra. Por esto mencionamos que Cristo es el centro de la historia. En Cristo el Padre ha revelado y ha alcanzado el propósito de la historia universal. ¿Cuál es este propósito? Algo que está a lo largo de todas las Escrituras: reconciliar consigo mismo todas las cosas. Eso es lo que está haciendo el Señor. Y una tercera cuestión entonces, Efesios 1:10. Cristo viene para la restauración del orden. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. En esta carta el apóstol Pablo también nos dice lo que significa la venida del Señor Jesucristo. Y dice que en ello nos da a conocer el misterio de su voluntad. ¿Por qué misterio de su voluntad? Por lo que acabamos de decir, que nadie sabía cuándo iba a venir el Señor. Así que, con la venida del Señor Jesús, el misterio se acabó. Ahora ha sido revelado, por eso dice, nos dio a conocer lo que estaba oculto. ¿Cuál era el misterio de su voluntad? Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y aquí está el objetivo. ¿Qué se había propuesto Dios en sí mismo? ¿Qué es eso que estaba oculto, que nosotros no sabíamos? Reunir todas las cosas en Cristo, y la misma frase que usa en Gálatas, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. De reunir todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Entonces, estas palabras del apóstol Pablo nos indican que el propósito de Dios en Cristo no era un objetivo tan reducido como popularmente hemos llegado a ser. Que en Cristo las almas de los hombres son salvas y aseguradas para que cuando muramos pasemos la eternidad. Leía una frase refiriéndose a un coro que cantaba hermosamente. Dice, si este coro canta así en la tierra, ¿cómo no cantará en los cielos? Bueno, esa es la visión de algunos, que no sé qué hará entonces con los que no sabemos cantar también, los que somos desafinados, si el objetivo es que estemos en la eternidad cantando y adorando a Dios. El Señor Jesucristo no vino, bueno, más vale que empecemos a ensayar. Entonces, no es un propósito tan reducido. En Cristo, Dios se propuso restaurar toda la creación. Primero, volviendo al hombre a la comunión con Él. El restablecimiento de la relación de pacto. Y segundo, la restauración de la creación toda a sus fines originales, aquellos propósitos para los cuales Dios creó todas las cosas. Un autor reformacional llamado Michael, no sé si se pronuncia Gohin, dice: el Antiguo Testamento es la historia universal con la renovación cósmica como fin. Las buenas nuevas es el anuncio de que el fin ha llegado. Por eso, el Evangelio es fundamentalmente un mensaje escatológico. La escatología no es solo lo que viene cronológicamente al final, sino es la meta última hacia el que se está moviendo toda la historia. Las buenas nuevas es un anuncio de que ese objetivo de la historia de alguna manera está presente
en Jesús. Por eso, hermanos, nosotros no miramos hacia el futuro, decir, ya viene el final. Nosotros ya estamos en el final. Ya estamos viviendo los tiempos escatológicos. El tiempo ha llegado a su plenitud en Cristo Jesús. El tiempo también en el que es señalado por el apóstol Pablo en estas palabras, de reunir todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Reunir todas las cosas en Cristo. Voy a citar las palabras de Calvino a ese respecto. Llegaremos a entender esa expresión del apóstol Pablo. Dice Calvino: me parece que el significado es que gracias a Cristo, todas las cosas que estaban desordenadas, por medio de Él han sido restauradas al orden. Y verdaderamente fuera de Cristo, ¿qué podemos percibir en el mundo sino meras ruinas? ¿Cuál fue la consecuencia del pecado? Las ruinas, nuestra propia ruina. El término que usa el apóstol Pablo, anakefalaiosis, significa que Cristo nos vuelve al orden regular. Con la llegada de Cristo ha llegado el tiempo de restaurar todas las cosas. Eso es lo que quiere decir reunir. No tiene la idea aquí de amontonar, sino de volver todas las cosas en integridad al orden que tenían antes de la caída. Así que esa restauración comienza con la restauración del hombre a la comunión con Dios, con la restauración del hombre al conocimiento de la verdad, y a partir de ahí procede la restauración de la vida en su totalidad. El hombre con todas sus relaciones y todos sus deberes. Cuando el apóstol Pablo dice que nosotros, habiendo sido reconciliados, ahora somos ministros de la reconciliación, ¿qué significa? Que nosotros debemos traer orden en Cristo sobre todas las cosas. Si yo soy padre de familia, ¿qué implica el advenimiento de Cristo y mi restauración a la relación con Dios? Que como padre debo poner orden en mi familia, porque debo reconciliar a mi familia con Dios. ¿Qué significa si soy gobernante? ¿Qué significa traer orden a la esfera política? Eso lo vemos en la historia, a través de la acción de la iglesia. Cristo Jesús vino para restaurar todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y lo está haciendo. Celebrar su advenimiento es celebrar que hemos llegado a ese momento, a ese punto. Y fruto de su advenimiento es la redirección para su iglesia. Para esa iglesia a la cual habla Malaquías y que reorienta hacia aquellos piadosos para anunciarles que el sol de justicia nacerá. Porque en Cristo Jesús entramos
a una nueva era, a la era final de la consumación. Comenzando entonces por la restauración de nuestra comunión con Dios, siguiendo por nuestro conocimiento de la verdad. A partir de ahí procederá, hermanos, nuestra restauración de todas las cosas. Siguiendo con ese comentario, Calvino dice: formados en un solo cuerpo, estamos unidos a Dios y estrechamente conectados unos a otros. Sin Cristo, el mundo entero es un caos informe y una confusión espantosa. Solo Cristo nos lleva a la unidad real. El advenimiento del Mesías entonces nos lleva, hermanos, a este punto. Que ese mundo que estaba sujeto al pecado desde la caída, esa humanidad que cosechó los frutos de la caída y que se traduce en miseria, ha recibido por la gracia de Dios aquel en quien confluye toda la historia, en quien por eso el apóstol Pablo dice: todas las cosas viejas pasaron, y he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y en esa visión que nos da el apóstol Pablo, ¿cuál es el lugar de la iglesia? ¿Cuál es nuestro lugar ahí? Porque continúa con ese argumento el apóstol Pablo, en 2 Corintios 5, que habiendo sido nosotros reconciliados, nos ha dado el ministerio de la reconciliación. La iglesia tiene una tarea reconciliadora respecto de todas las cosas. Por eso, cuando se habla de la iglesia de Cristo, cuando se habla de los cristianos, que aún siendo cristianos tenemos tantos problemas, que no sabemos para qué es la vida, que estamos viviendo conflictos, que estamos viviendo injusticias, que estamos cometiendo injusticias, que tenemos traumas. No hemos llegado al shalom, no hemos llegado a la integridad. Y debemos ir a eso, porque solo una iglesia reconciliada, pues solo la humanidad reconciliada puede ser reconciliadora. ¿Es acaso, hermanos, por eso que la iglesia ha dejado de ser relevante para el mundo? Porque ¿cómo va a señalarle a otros cuál es la solución de los problemas si ella misma no sabe solucionar los suyos? Pero bendito sea Dios, que nos envió un Salvador para señalarnos el camino que debemos seguir. Concluyendo entonces, hermanos, estamos en los tiempos escatológicos. La primera venida de nuestro Señor inauguró estos tiempos. En todo esto, y hasta cuando termine, que no lo sabemos, porque eso está en la sola potestad del Padre, y no nos compete a nosotros investigar cuándo será. En todo este tiempo, el reino de Dios se está abriendo camino. Y en todo esto, la iglesia tiene una misión muy clara: traer reconciliación. En Cristo ha dado inicio el tiempo del fin. No que se va a acabar todo, sino que todo está siendo restaurado.
Llegó a su fin la conclusión, o llegó a su fin el tiempo en el que el pecado señoreaba para dar lugar al reino de Dios en Cristo Jesús. Llegó el Señor para inaugurar una era de reconciliación con la consecuente paz con Dios. En Cristo todas las cosas son vueltas al orden. Y nosotros que hemos sido vueltos al orden, significa entonces que debemos trabajar en pro del ordenamiento de nuestra vida como ministros de la reconciliación. Que el Señor te bendiga, hermano, hermana, en la misión que tienes, porque el Señor te ha dado esta tarea. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Celebremos con alegría delante del Señor. Vamos a orar. Bendito y soberano Dios, que has tenido misericordia de nosotros, no dejándonos perecer en nuestros delitos y pecados, no permitiendo, Señor, la destrucción de la obra de tus manos, sino que inmediatamente interveniste, Señor, para redimir. Has mostrado esa obra a través de los siglos, has cumplido tu promesa enviando al Mesías, enviando al ungido, enviando a nuestro Señor Jesucristo, en quien confluye la historia, en quien se abre un nuevo panorama, los tiempos finales, la conclusión, el escatón, en quien la vida es redimida, y los que han recibido tal redención han de evidenciar esa redención en todos los ámbitos de nuestra vida. Danos sabiduría, Señor, y que podamos desempeñar nuestra misión con corazones dispuestos, Señor. Te pedimos, Padre, por esta comunidad. Afirma, Señor, a cada uno de tus hijos para la tarea que pones delante nuestro. En Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, en conexión ahora entonces con lo que se nos ha enseñado, que esperemos que el Señor selle en nuestros corazones y pidamosle a Él que así lo haga. Entonemos la siguiente alabanza. Himno número 69, la primera Navidad, de la sección Jesucristo y su nacimiento, himno tradicional inglés.